Qué bendición, hermanos, saludarles como siempre en el amor de Cristo, deseando que se encuentre bien, fortalecido y dispuesto a ser ministrado por la palabra del Señor. Dios siempre tiene un mensaje para sus hijos. Dios nunca nos deja sin un alimento espiritual. Es más, aún nunca nos deja sin un alimento físico. Fiel y bueno es nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Ahí en casita, en nuestras casas de bendición, estamos reunidos para adorar, honrar y bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a nuestras Biblias. Génesis capítulo 1, verso 26. Y vamos a leer algunos versículos también del capítulo 2 en adelante. Pero permíteme mencionar lo siguiente. Vamos a entrar a una nueva serie de temas y vamos a iniciar desde el Génesis algunas enseñanzas que van a edificarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, que van a bendecir nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestro liderazgo. El tema para esta noche es el siguiente: el propósito de Dios para con el hombre. El propósito de Dios para con el hombre. Dios, al pensar en el hombre, visualizó un ser que pudiera reproducir su carácter y su voluntad. ¿No te parece hermoso? Dios reprodujo en nosotros su propia gracia, su propia gloria, tal como lo expresó el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué palabra tan preciosa. Dios diseñó un hombre justo. Así es como diseñó Dios al hombre. Dios diseñó un hombre amoroso. Dios diseñó un hombre feliz, que pudiese convivir en sociedad, pero ante todo, que pudiese disfrutar de una comunión íntima y permanente con el Creador o con su Creador. Y aunque Dios creó al hombre para que éste también lo adorara, no quiso que él lo hiciera por obligación, sino que le entregó voluntad incondicional, completamente. Entonces, hoy quiero compartirte algunos aspectos que conforman el propósito de Dios con el hombre. Número 1, miren, ¿cuál es el propósito de Dios para con el hombre? Algunos aspectos. Número 1, formarlo a su imagen. ¿Qué dice Génesis 2:7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué te parece? El hombre tuvo su origen en el corazón de Dios y no en la materia inanimada, o sea, no en la tierra, no en el barro, sino en el corazón de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Él transformó el barro en un ser viviente a través de su aliento. Él, de su misma gracia, le plació animar al barro inerte. De un fuerte soplo, a través de un fuerte soplo, dice, y transmitió aliento de vida, ruaj. El débil barro se transformó en imagen y semejanza de Dios, convirtiéndose en un ser vivo, inteligente y emotivo. Debemos entender que ese soplo de Dios hizo al hombre un ser espiritual que vive dentro de un cuerpo humano, y con él lo hizo partícipe de su misma naturaleza divina. Qué precioso, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios para con el hombre. Ese fue el propósito, formarlo a su imagen. Número 2, ¿qué más encontramos? ¿Cuál es el propósito de Dios para con el hombre? Y tú tienes que saber. Número 2, plantarlo en un lugar de bendición, o sea, dejarlo en un lugar de bendición. Dice capítulo 2, verso 8 y 9 de Génesis: y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y también bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios, uno de los propósitos de Dios es
formarlo al hombre a su imagen y semejanza, y así lo hace. Número 2, plantarlo en un lugar de bendición. El huerto representa las bendiciones de Dios dadas al hombre para que las disfrute. El hombre tenía al alcance de su mano, miren, todo tipo de bendiciones, todo tipo de bendiciones. Solo tenía que hacer, ¿qué es lo que tenía que hacer? Aceptar esas bendiciones y gozar de todo lo que Dios había creado y le había dado. Pero el hombre eligió incorrectamente. El hombre perdió todos los privilegios que Dios le había dado. Sin embargo, 4000 años después, Dios levantó otro árbol en el monte Calvario como el único medio de restauración entre él y el hombre. Me estoy refiriendo a Jesucristo, nuestro Señor. Toda la desdicha que el hombre experimentó fue por causa de participar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por hacer caso a Satanás. Con que Dios os ha dicho, no comeréis, y él siempre el ser humano, ¿verdad? ¿Que en serio? ¿Es verdad? Te cuento, yo escuché esto que dijo. Y uno al toque, ¿qué te dijo? Cuéntame. Y empieza todo, ¿verdad? Esa curiosidad. Hay un dicho que dice: la curiosidad mató al gato. La curiosidad mató a Eva y mató a Adán. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido presa también de la curiosidad? Miren, toda la desdicha que el hombre experimentó fue por causa de participar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero esto significa desobediencia. Dios lo plantó al hombre en un lugar de bendición, pero a causa de su desobediencia cosecharon desdicha, miseria, infelicidad y abandono. En cierto modo Dios los abandonó. Estuvo ahí acompañándolos, pero prácticamente el hombre empezó a experimentar a un Dios distante a causa del pecado. Dios seguía y luego va a armar un plan el Señor para restaurar a la humanidad. Es más, Génesis 3:15 ya es un texto que nosotros lo llamamos protoevangelio, un texto bíblico profético que Dios salvaría a la humanidad. Pero cuán importante es entender que los planes, los propósitos de Dios es que usted y yo seamos bendecidos. Número 3, otro de los propósitos de Dios fue delegarle responsabilidad. Dice el verso 15, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso significa que le delegó responsabilidades. Era la responsabilidad del hombre labrar y guardar el huerto del Edén. Cada hombre es como un querubín, protector de su casa y también protector de su vida de integridad. Y su devoción a Dios, su amor a Dios le ayudará a desarrollar la habilidad espiritual para percibir cualquier cosa fuera de orden que se pueda manifestar en la atmósfera espiritual de su hogar. Dios, una dependencia total de Dios, hará que tengamos sabiduría para actuar correctamente frente a lo que Dios nos ha dado. Él ha delegado responsabilidades sobre el ser humano. Un día dice la Biblia que el Señor nos pedirá cuentas porque nosotros somos sus mayordomos. ¿Qué le parece interesante, verdad? Esto es el propósito de Dios para con el hombre. Número 4, Génesis capítulo 2, 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El libro de Génesis entonces plantea que la voluntad de Dios fue crear en un ambiente perfecto al hombre perfecto y darle allí libertad. Y le dio libertad, entregándole a él y a la mujer, a Eva, auténticas opciones frente a las cuales la voluntad humana podía operar. Qué lindo, ¿no? El mandato de Dios al hombre fue que no debería de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues si lo hacía sufriría graves consecuencias. Se ve claramente que Dios les advierte, no les obliga, pues Él respeta nuestro libre albedrío. Ellos no hicieron caso a la advertencia que Dios les dio. ¿Y qué pasó? Sufrieron
Primeramente una muerte espiritual, y eso es muy doloroso. Habiendo conocido al Dios de la vida, conocieron la muerte espiritual. No deberían de conocer esa muerte, pero la conocieron. Luego fueron afectadas otras áreas de su vida, lo moral, lo social, por último lo físico. Qué terrible cuando Adán le dice a Dios: la mujer que tú me diste, ella me dio de comer, cuando debería de ser el protector de su esposa. Cuidarla, amarla y decir: Señor, me equivoqué, aquí estoy, como buen hombre, dar la cara, ¿verdad? En esa parte yo cuestiono. Cuando esté en el cielo, le preguntaré: ¿qué pasó? A ver qué dirá Adán frente a eso. Pero yo creo que alguien que ama debe amar en las buenas y en las malas. Pero el pecado nos hace cobardes, nos hace débiles. El pecado nos hace inútiles. Miren esta situación. Y aún Eva, Señor, la serpiente. El pecado hace buscar culpables. Uno no asume, no, es por culpa del el pastor tiene la culpa. Ay, perdón. Fulano tiene la culpa, mi papá tiene la culpa, ¿verdad? A veces las señoritas resultan con algunas cosas, con unas sorpresas. El papá, la mamá tiene la culpa. En fin, todo eso es producto del pecado. El pecado nos lleva siempre a culpar, a buscar culpables en nuestros errores o en nuestro mismo pecado. ¿Qué más? ¿Cuál es otra de las cosas que el Señor tiene en sus propósitos para el ser humano? Capítulo 2, verso 8 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí donde están los solteros. No es bueno que el hombre esté solo, es un mandamiento. Así que a cumplir los mandamientos, por favor, todos mis jóvenes que están solteros. Todo su tiempo, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Uno de los motivos por el cual Dios creó a la mujer fue para darle al hombre la compañía perfecta. ¿Qué le parece? La mujer es la compañía perfecta, es ayuda idónea. La compañía perfecta. De esta forma estaba creando el matrimonio, para que ambos se sintieran bien acompañados, tomaditos de la mano, juntos, en todo momento. Cuando un hombre y una mujer se conocen y comparten tiempo juntos, sienten esa atracción que se transforma en amor, lo cual los lleva a tomar la decisión de unir sus vidas en matrimonio. Qué lindo, eso es el propósito de Dios, en matrimonio. Cuando el verdadero amor está presente en el matrimonio, ambos se esfuerzan para hacer feliz a su cónyuge. Ese amor genuino lleva a la pareja a una entrega total en la cual están dispuestos a dar todo el uno por el otro. Qué maravilloso. Si el matrimonio es creación de Dios, imagínense. Instituido por el Señor, nace en el corazón de Dios. Es el propósito del Señor. Para darle ayuda idónea, creó Dios a Adán. Espero que los matrimonios que están en este momento escuchando, pues vivamos de esa manera. Esposos, que nuestra esposa sea nuestra ayuda idónea, pero hagamos nosotros también que ella sea nuestra ayuda idónea. Muchas veces depende del esposo, pero también muchas veces de la esposa también, para que las cosas marchen bien. Es ambos poniendo el 100%, no el 50% cada uno, el 100%. Para que las cosas marchen bien. Que Dios les bendiga. El último propósito de Dios para con el hombre es confiarle su autoridad. Génesis 2, 19 al 20 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo. Adán debía decidir el nombre que le daría acá. Imagínese Adán: a ver, a este le voy a llamar caballo, vaca, avestruz. Se fue al mar, este será un delfín, un tiburón. Imagínese, estuvieron las aves, palomita, loro. Qué trabajo que le dieron a Adán. Yo no sé de dónde se sacó esos nombres Adán, pero el asunto es que estaba siendo guiado por Dios. Adán le confió autoridad. Miren, para concluir, quiero que preste atención. El deseo del corazón de Dios es que cada ser humano cumpla con su propósito. Cristo, Dios tiene un huerto de bendiciones preparado para que lo disfrutes,
para que disfrutemos con nuestra familia. Pero debemos asumir la responsabilidad de cuidarlo y labrarlo cada día. Debemos de tomar conciencia de que cada uno de nosotros somos seres espirituales que vivimos dentro de un cuerpo humano. No sé si me dejo entender. Y por ello es importante cuidar nuestra vida espiritual diariamente. Cuidemos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Administremos bien nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra salud y todo. Un día daremos cuenta delante del Señor. En un acto de fe, vaya al huerto de bendición que Dios tiene para usted. Visualice a Jesucristo en la cruz del Calvario y realice un intercambio, dejando todo lo que le ha impedido disfrutar el propósito de Dios para con su vida, para con su familia, para con su ministerio, para con su trabajo, y tome las bendiciones que Dios ha preparado para usted. Asume el compromiso de proteger y cuidar el huerto que el Señor le ha entregado. Si es hombre, tenga la responsabilidad de ser el querubín protector de su hogar. Si usted es un esposo, usted es un padre, velando por la santidad en su casa, la integridad del mismo juntamente con su esposa y con sus hijos. Crea firmemente que Dios le ha dado la ayuda idónea a los esposos, que Él no se equivoca con su pareja y que juntos puedan disfrutar de la plenitud del matrimonio. Si usted es soltero o soltera, confíe en que Dios le dará a esa persona idónea para el resto de su vida. Está en los planes de Dios. Pida dirección de Dios. Haga todo bajo la dirección del Señor. Dice la Biblia que en hay esposa hay el bien. Así es, así es. Que Dios bendiga grandemente nuestras vidas y disfrutemos, hermanos, este tiempo de oración en casa. Oremos por estos propósitos que hemos mencionado. El primero, que fuimos formados a su imagen, plantados en un huerto de bendición. Dios nos delegó responsabilidad. Dios nos dio también libertad de elección. No nos obligó y no nos obliga. Dios permitió que tengamos una ayuda idónea para el ser humano, para el hombre. Los casados la tenemos y debemos de mantener adelante firme ese matrimonio, ese hogar, esa familia. Y Dios nos confió también autoridad, ¿verdad? No seamos autoritarios, sino esta autoridad que Dios nos ha dado, manejémoslo con amor. Que Dios les bendiga. Vamos a orar.